Vamos con la última microponencia que nos va a contar Emilio de Bioagradables y nos va a hablar sobre el impacto del plástico. Así que os dejo con él y bueno, con esto terminamos la ronda de microponencias de hoy ya. Cierre. ¿Te puedes bailar algo cuando termines? Hola, muy buenos días, tardes, ya casi. Voy a explicar un poquito el trabajo que hacemos y presentar el trabajo de Bioagradables, que desde 2012 llevamos haciendo limpiezas de playa todos los meses en la ciudad de Valencia, desde Patacona, Pinedo, El Saler, y también trabajamos con educación ambiental en colegios, yendo a los coles a hablarles sobre la cantidad de basura que nos encontramos en las playas, qué impacto tienen, sus consecuencias y sobre todo las alternativas, porque es muy productivo hablar sobre el problema, pero si no damos una solución o una alternativa, al final nos quedamos con la misma cantinela de siempre. También estamos llevando a los coles a las playas para que puedan ver de primera mano el problema que tenemos con los plásticos y con un montón de residuos. En nuestras limpiezas de playa contamos desde el orden de 1.400 bastoncillos de oídos cada día que vamos a limpiar una horita, ¿vale? Por el simple gesto de tirar el bastoncillo al váter en vez de a la papelera, ¿vale? Podríamos evitar este problema. Encontramos un 70-75% de toda la basura es de plástico. Ya sé que el plástico está muy de moda, todo el mundo está hablando del plástico, tenemos que reducir el plástico, pero bueno, para dar como información, sabéis que el plástico no es biodegradable, sino es fotodegradable, se rompen partículas más pequeñitas con el impacto del sol, de la radiación del sol, del viento, de las olas, demás, ¿vale? Entonces se va haciendo partículas muy pequeñitas y se forma parte del sustrato, del agua del océano, del agua del mar y al final los peces, que sabéis que respiran por branquias, se lo acumula en la carne del pescado y al final ese pescado puede acabar en el plato de alguien y ya hay estudios, poquitos por ahora, que nos dicen que ya estamos comiendo plástico desde hace unos años, ¿vale? Así que cuidado con lo que coméis y sobre todo cuidado con lo que tiráis. Y aparte también una reflexión, porque como es una microponencia y no tengo tiempo para divagar demasiado, es que soy súper escueto, en verdad. Vale. Entonces, una reflexión también para que tengamos en mente, si nos miramos en los bolsillos, nos miramos la ropa, miramos a nuestro alrededor, tenemos muchísimos objetos hechos de plástico. Las carpas de este festival, por ejemplo, que nos dan la sombra para aguantar aquí dando concienciación, también son de plástico. No tenemos mensaje reflexivo, tampoco es una verdad absoluta, pero no tenemos que criminalizar el plástico en el sentido de que con el buen uso y la buena gestión de este material podemos conseguir un montón de cosas y un montón de avances. Pero el problema que hemos tenido desde hace miles de años, cientos, es que la gestión y el uso nos han mal educado a la hora de utilizar este recurso y lo hemos usado para todo, ¿vale? Para todo, sin miramientos y sin pensar en qué va a pasar con eso después que yo lo tiro en la papelera. Entonces, reflexión de hábitos de consumo, intentamos reducir al máximo en nuestras rutinas diarias, en la compra, en la cosmética, en la ropa, intentad siempre echar un ojo a lo que compramos porque lo más importante y lo que más va a ayudar a esta transición energética climática somos los consumidores conscientes, mirando qué consumimos, de dónde viene lo que consumimos y qué pasa después de ese producto cuando ya no lo vamos a utilizar más. Si se puede reciclar, ahí entra también el término de ecodiseño, que hay empresas que ya están trabajando en diseñar el producto pensando en cómo va a ser reciclado. Así es mucho más fácil. Y apuntaros mañana a la limpieza de playa que tenemos en Patacona con Casa Corona y con Parley, una organización internacional de conservación de océanos. Va a estar muy chula porque va a venir un montón de gente, va a venir prensa, va a venir la tele y todo, o sea que podéis salir en la tele limpiando la playa y además habrán conciertos después para animar un poquito la velada, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda estamos en el stand hasta las 3 allí para solucionar vuestras dudas y tenemos camisetas tan simpáticas como esta por el módico precio de 8 euros. Muchísimas gracias. Molt bé, moltes gràcies. Així s'acaben les microponències d'avui.